Y hoy vamos a hablar Proverbios, sí, Proverbios 3, del verso 19 al 26. Lo vamos a hacer, lo estamos haciendo de a poquito, porque Proverbios tiene mucha riqueza en la palabra. Y lo hermoso es poder alimentarnos de lo que Él quiere hablarnos, tanto como le habías dicho, en diferentes versiones. No solamente en una, sino en varias versiones para poder apreciar ¿sí? Lo que quiere Elohim hablarnos. A veces tenemos diferentes pensamientos, diferentes en nuestra vida, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos diferentes formas de pensar. Pero hay algo que es hermoso, que es el pensar de Elohim. Porque Elohim transmite, ¿sí? A través de esta palabra inspirada, hecha a través de Salomón en estos proverbios, ¿no? Y es hermoso porque Él nos enseña a poder cómo nosotros podemos llevar nuestra vida verdaderamente con el camino de Él. Ese caminar que es verdadero caminar, ¿sí? Que no nos tenemos que ir ni a derecha ni a izquierda, sino que Él nos enseña. Y sabemos que proverbios son alegorías, ¿sí? Son metáforas. En el hebreo se dice parábolas. Parábolas, ¿por qué? Porque son metáforas, ¿sí? Son palabras que son también proféticas, ¿sí? No es palabra solamente de, una, de un pensamiento, sino que tiene muchas riquezas. Y esas riquezas también son profecías, que están escritas a través de proverbios para poder entender qué es lo que Elohim quiere para cada uno de nosotros y cada uno de los hijos de Adonai, ¿no? Como es en los tiempos, el tiempo Olam, ¿sí? Siempre. Está escrito en un tiempo, pero esos tiempos son, para Elohim, son eternos, ¿no? Por eso la palabra de Elohim dice que es para siempre. Vamos a leerlo primero. Primero lo vamos a leer en la Reina Valera. Proverbios 3, a partir del Verso 19. 19 al 26. Vamos a leerlo en la Reina Valera. Yuhebahei con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia, con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu ser y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de ruina de los impíos, cuando viniere, porque Yuhebahei será tu confianza, y él preservará tu pie de quedar preso. Amén. 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 Y acá vamos a ver, sí, lenguaje textual, sí, del hebreo, cómo él expresa directamente lo que está hablando. Estábamos viendo en lo que era el verso, que él habla en el verso 19, que Yuhet Bathei dice, en sabiduría fundó la tierra, estableció los cielos en entendimiento. Acá vamos a ver las palabras que hemos aprendido, ¿sí? En hebreo. Primero sabiduría, hotmat. Y cuando nos habla sabiduría, nos está hablando de algo que es de parte de Elohim, ¿sí? Esta sabiduría no es una sabiduría nuestra, sino que es una sabiduría que viene de Elohim. Estos son atributos, ¿sí? De Elohim para nosotros, ¿sí? Y vamos a ver, dice, primero dice sabiduría, hotmat, y después nos habla de entendimiento, binat. El otro día estuvimos hablando, ¿no? Binat, ¿qué era el significado de binat? ¿Sí? Esto en el hebreo, ¿sí? No es la palabra binat, ¿sí? Que nos habla la cábala, ¿sí?
está la palabra binah, viene directamente del hebreo, que es entendimiento, que es lo que se va a nosotros. ¿Sí? Elohim nos transmite a través de su sabiduría esa palabra binah, que es entendimiento para nosotros. Nosotros vamos a tener el entendimiento a través de lo que nos da nuestro Padre. Él nos da de su sabiduría y nosotros recibimos y tenemos ese entendimiento. La palabra entendimiento es lo que nosotros producimos, ¿sí? Lo que nosotros entendemos y producimos. Y también es una palabra que se tiene también en cuenta que se toma como autoridad. Por eso dice que el entendido después le da la enseñanza al sabio, ¿sí? Por eso es también la parte de autoridad como padre, ¿sí? Nosotros podemos tener entendimiento, podemos tenerle entendimiento de Elohim y lo podemos transmitir, ¿sí? Lo podemos dar. Por eso está hablando que Elohim, dice, da en su sabiduría, dice, fundó. Acá lo podemos tomar también como Elohim fundó los cielos y la tierra, en el Génesis. Estos sabemos que es algunas metáforas, ¿no? Él está hablando en metáforas, pero también los vamos a tomar como Él fundó los cielos y la tierra, como lo fundó Él por su grandeza, ¿sí? Porque Él, como dice, se le plació hacerlo y crearlo. Por eso acá nos está hablando, fundó la tierra y estableció los cielos en entendimiento, en su entendimiento, en su conocimiento, dice el verso 20. Los abismos fueron hendidos y las nubes gotean rocío. Acá nos vamos a encontrar con dos palabras que son muy importantes. Primero sabemos que conocimiento es da'at en hebreo, pero hay dos palabras que nos está hablando muy importante. Abismo y está hablando del rocío. Está hablando de que gotea la nube rocío. Lo que está haciendo, acá está hablando alegorías. Primero es lo que está hablando que dice que la tierra fueron, dice Yeshua fue creada a su sabiduría. La tierra y los cielos fueron creadas porque Él quiso. Ese tiempo olam, ¿sí? Que en griego se transmite como cronos, ¿sí? Es el tiempo que Elohim quiso hacer, ¿sí? Fue creado porque Él quiso. Todo lo creó porque Él se le plació crearlo. Y acá nos está diciendo que hay una palabra que es rocío. En el verbo que se toma rocío, ¿sí? Que es un verbo que tiene que ver con el fluir y con el fluir tanto de fluir agua como fluir también la palabra de Elohim, ¿sí? Destilar da como una forma de enriquecer, ¿sí? Como de dar esa palabra que fluye y que nos va a dar. Acá está especificado como que Él nos está dando ese rocío como una palabra. Y también el abismo tiene que ver también por lo terrenal, ¿sí? Lo que es quebrantado a través de la palabra de Elohim. Eso es lo que está especificando acá. Sabemos que el abismo es algo que es mucho más algo grande, algo que por lo que se estudia, ¿no? El abismo es algo profundo, sí, algo grande que cuando dice hendido es quebrantado, ¿sí? Es abierto. Por eso dice, la Reina Valera dice, Con su ciencia los abismos fueron divididos fueron divididos, fueron separados y y destilan los rocíos los cielos. destilan, ¿sí? Está dando esa nube, dando una, produce, ¿sí? Está produciendo ese rocío, esa destilación que cae. Y lo vemos cuando dice en el Génesis, es hermoso porque lo vemos en el Génesis que dice Dios, Elohim creó los cielos y la tierra, ¿sí? Y que todo fue creado a su imagen.
Sí, Él lo hizo. Y dice que cuando Él estaba, dice Adán estaba en el huerto, dice que destilaba, sí, ese rocío caía del cielo y lo que hacía era alimentar todo lo que era la vegetación, todo lo que era lo que había, sí, en la tierra. Por eso se habla de lo que es ese rocío, que es la palabra, lo que Él está dando en esa alegoría, ¿se entiende? De la palabra. Y vamos a leer que acá vamos a ver por qué es esto que está hablando. Vamos a leer Colosenses del capítulo 1 al 16, el verso 16. Vamos a leer qué nos habla. 1:16. Cierrenlo en la Reina Valera, yo después lo leo. Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Acá vemos también esta alegoría, ¿sí? Que está hablando aquí en Proverbios, ¿sí? ¿Quién es Él? ¿De quién se está hablando? Es Él, de la sabiduría. Se está hablando de Yeshua. Está hablando de que Él era y quien Él es, ¿sí? Y en el verso dice anterior, en el 15, dice, Él es la imagen del Elohim, del invisible, el primogénito de toda creación. Acá estamos viendo que se está hablando de Yeshua, ¿sí? Se está hablando de quién es, ¿sí? Por eso acá también lo podemos ver, esa sabiduría, quién es. Acá se está profetizando también lo que Elohim quería hacer, para qué Él iba a hacer todas las cosas. Por eso, como dice la canción, quién es Él, ¿no? Elohim, por eso vemos lo que la palabra nos está transmitiendo, ¿sí? Nos está diciendo que la sabiduría acá lo está pronunciando como, acá lo dice, el dador de la tierra. Y acá dice, Yeshua, ¿no? Porque la tierra dice, tanto los cielos como la tierra, visible e invisible, ya sean trono o dominio o poder o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es ante de todas las cosas. Y en todo, dice, y Él, todas las cosas permanecen. Acá veo que Proverbios está hablando importante en lo que nosotros tenemos que también ver a través de lo que nos habla toda la palabra, porque la palabra nos enriquece a través de lo que nosotros podemos leer, porque acá tenemos un conocimiento, ¿sí? Ese conocimiento que Él nos está hablando, tanto el abismo como el rocío. ¿Quién es la palabra? ¿Quién es la Dabar? Yeshua. Por eso se destila ese rocío, se destila esa palabra. Y acá tenemos también en esta enseñanza qué es también el alimento. ¿Para qué? Para todas las cosas. Por eso cuando estamos leyendo el verso 20, nos está diciendo, el 19 y el 20 está diciendo esto, que el conocimiento, ¿quién es? Es su conocimiento. Los abismos fueron hendidos, abiertos, y las nubes gotean rocío. Sí. Es interesante porque en alegoría lo que hemos visto que está diciendo este pasaje es que esas nubes que destilan ese rocío, que es la palabra, viene sobre la tierra, sobre lo más profundo que son los abismos, y lo quebranta, lo quiebra. En cierta forma, en alegoría lo que está diciendo es que la palabra de Adonai es por sobre
toda palabra humana, porque el cielo gobierna sobre la tierra. Eso es lo que está diciendo, que Él fundó y que Él, Yeshua, Rey de Reyes, el cielo, su palabra, su dabar, su minra, reina por sobre toda palabra humana, por sobre todo gobierno humano. Eso es lo que está diciendo en estos dos versículos, 19 y el 20, en esta preciosa alegoría. Amén. Se está viendo lo terrenal y lo celestial, ¿sí? Por eso dice quebranta, ¿sí? Y de la otra forma, lo que está haciendo, está enseñando, está alimentando, ¿sí? Y vamos a ver el verso 21 que dice, Hijo mío, no las apartes de tus ojos. ¿De quién está hablando? De estas cosas, ¿sí? Tanto la sabiduría como el entendimiento y el conocimiento. Por eso, lo que nos está hablando acá es que no nos olvidemos de hacer esto, que no se aparten de tus ojos. Guarda los mandamientos, guarda lo que dice la palabra. Dice, vigila la obra de sabiduría y pensamiento de consejo. Acá dice, guarda la ley y el consejo. Ahí dice pensamiento de Acá sabiduría. dice, acá está literal, ¿sí? Sabiduría Hotmat y pensamiento de consejo se ve en lo que es en el hebreo que se dice mesina, que es palabra de consejo. Por eso está expresada directamente palabra de consejo. Y eso es lo que Él nos está transmitiendo, que nosotros nos olvidemos de la obra de sabiduría y el pensamiento de consejo. Esto viene de parte de Elohim, esto no viene de parte de nosotros. Él está hablando, sí, Adonai, de todo lo que lee verdaderamente nosotros, verdaderamente el que escucha, ¿no? La palabra, el que entiende la palabra. Por eso podemos ver en las parábolas de Yeshua, dice que el que tiene oídos para oír, oiga. Porque está diciendo en parábolas, el que quiere entender, lo va a entender por sabiduría, que viene de parte de Elohim, no nuestra. La sabiduría no es la sabiduría humana, ¿sí? Es la sabiduría que viene de parte de Elohim. Por eso dice que el entendido es el que entiende, el que puede procesar ese, esa palabra, ese entendimiento, esa sabiduría, que está hablando de que no se aparte de tus ojos. La obra de Elohim que con sabiduría fundó la tierra. Eso es lo que nos está hablando. Y el 22 dice, y serán vida para tu garganta o ser y favor para tu cuello. Acá dice, serán vida a tu alma. Esa palabra alma en Es el ser. original es, sí, decimos el nefesh, el ser, pero en hebreo es garganta. Y Ahora vamos a ver vamos a ver por por qué. qué es garganta. Porque ¿saben qué dice en hebreo? La palabra que dice en hebreo dice gargareja. Esa es la palabra que está escrita en hebreo en garganta. Es la garganta interna, ¿sí? Gargareja. Se está hablando de la garganta, de lo que hay dos partes en hebreo que se habla de la garganta externa e interna. ¿Por qué? Porque la palabra esta que nos estamos escuchando, gargareja, que es la garganta interna, puede ser el cuello, ¿sí? Lo que sostiene, y lo interno es el nefesh, ¿sí? Que eso es lo que se transmite como garganta a veces también el nefesh, el ser de la persona. Por eso le dicen alma, ¿sí? Lo que está en nuestras vidas es el nefesh, ¿sí? El ser de esa persona. El hálito de vida, exactamente. Ahí nos está hablando que dice, y será vida para tu garganta o tu ser y favor para tu cuello. Entonces acá nos está hablando que Él nos da ese alimento, ¿sí? Que nos da de ese, nos pastorea también, nos da de ese pastoreo, nos da ese seguimiento, por eso se está dando esa alegoría, ¿sí?
Y el cuello también se toma como la cerviz, el yugo, ¿sí? Que viene como una guía, ¿sí? Por eso da mucho a entender para que el que quiera entender la palabra pueda ponerla en práctica, que no se olviden de sus mandamientos, de sus preceptos, de sus todo lo que Él nos enseña a Su través de su yugo es palabra. fácil y ligera su carga, dice. Es así. Y 23 dice, entonces caminarás en seguridad tu camino. ¿Cómo dice en la Reina Valera? Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Entonces caminarás en seguridad y tus caminos y tu pie no se golpeará. Si tú, si te acuestas, no temerás y dormirás y serás agradable tu sueño. No tendrás temor del terror repentino, ni del levantamiento de los malvados cuando vengan. Acá nos está hablando que su protección, ¿sí? Está. Nosotros tenemos que caminar sus sendas, sus caminos, y dice que Él guardará nuestros pies de no tropezarnos, de no caernos. ¿Y qué son esos caminos? Dice que los caminos de Adonai son perfectos. Las sendas de Adonai hay poder. Que todas esas cosas vienen porque nosotros seguimos lo que Él nos está ordenando. Por eso al principio que nos hablaba, en el capítulo 2 nos hablaba que no nos olvidemos de la Torah. ¿De qué no nos olvidemos? De sus estatutos, de sus mandamientos. Vamos a recordar. Dice, hijo mío, si tomas mis dichos y mis mandamientos, atesoras contigo para inclinar tu oído a la sabiduría. Nos está hablando que no nos olvidemos de sus mandamientos. Por eso dice, si tomamos, dice, los dichos de Adonai, que son sus mandamientos, y atesoramos en nosotros, todas las cosas las vamos a tener bien porque no nos corremos, ¿no? De su camino. Extenderás tu corazón, tu ser, al entendimiento, porque si llamas al discernimiento, das tu voz al entendimiento. Acá nos está hablando de esas palabras que tanto Hotmat Binat nos está diciendo, ¿no? Que discernimiento también es entendimiento, ¿sí? Discernirlo, cómo nosotros lo procesamos. Y es algo hermoso que dice el capítulo 3 al principio, porque dice, hijo mío, nos está hablando no al hijo de Salomón, ¿sí? No está hablando ni al hijo de Salomón, ni tampoco como algunos dicen David a su hijo, sino que está hablando directamente Elohim a los hijos de Israel. Está diciendo, hijo mío, no te olvides mi Torah y mis mandamientos atesorarás en tu corazón, porque largura de días y años de vida, dice, y shalom serán añadido a ti. Todas esas cosas van a venir, como dice, la bondad, la verdad no te abandonará. Átalas sobre tu cuello, escríbelas sobre la tabla de tu corazón, y hallarás favor y buena prudencia en los ojos de Elohim y el hombre. Confía en Yud-Heh Bat-Hei con todo tu corazón y entendimiento. No te apoyes en qué, en las cosas nuestras. Apóyate en las cosas de Elohim. En todos tus caminos, conócela, conócelo. Y Él, dice, rectificará tus sendas. Por eso está hablando lo que está diciendo. Entonces caminarás en seguridad tu camino, porque no te apartarás de lo que Él está diciendo.
el capítulo 3, está hablando de lo que nosotros tenemos que seguir como mandamientos. Por eso dice, tus pies no se golpearán. Y dice, si te acuestas, no temerás. Si dormirás, y será agradable tu sueño. Está diciendo que si nosotros seguimos todo lo que Él nos dice, no nos corremos los ojos para otro lado, seguimos caminando por esa senda de justicia, por el caminar de Él nos está diciendo que no nos corramos de sus mandamientos, de sus leyes, de sus preceptos. No nos vamos a golpear, no vamos a tener terror, no vamos a, como dice el Salmo, ¿no? El Salmo dice, no temerás al terror nocturno, ni a saeta que huele de día, ¿no? Que ande de día. Entonces, acá nos está diciendo que todas estas cosas van a estar en nosotros. Cuidado de Elohim. Y esto nos está cuidando, nos está protegiendo, nos está alimentando, nos está guiando. Dice que Elohim nos está diciendo todo esto, ¿no? 26. Porque Yud-Heh será en torpeza, y en otras palabras está diciendo en otras versiones, Acá dice, será tu tu confianza, confianza en tu torpeza, ¿sí? Y guardará tu pie de ser atrapado. Como dice en el verso, porque Yuhel será tu confianza y él preservará tu pie de quedar preso. acá nos está diciendo de algo que si nosotros, como seres humanos, tropezamos, caemos, nos pasan cosas, dice que la esperanza, sí, por eso dice la torpeza, esa esperanza no la perdamos. ¿Por qué? Porque dice que igual Él nos guardará, dice, de tu pie de ser atrapado. La trampa del enemigo, ¿sí? Él nos guardará igual. Dice que la palabra en diferentes lados dice que Él nos guardará, Él nos protegerá. Aunque nosotros somos torpes como seres humanos, tenemos fallas, ¿qué es lo que pasa? Acá tenemos que ver que todas las cosas Él las sabe. Entonces somos guiados a través de Él, pero nuestra torpeza nos puede llevar a veces a una confusión, a un malentendido, a cosas que pueden pasar en nuestras vidas y que nosotros tengamos después ese temor, ¿no? De lo que nos puede pasar. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que saber que ese arrepentimiento, ¿sí? De las cosas que pueden venir, nosotros con nuestro arrepentimiento vamos a estar verdaderamente en el lugar exacto, ¿sí? Que es ir, cumplir con lo que nosotros fallamos. Si nosotros fallamos lo que fallamos, ir, pedir perdón, solucionar las cosas y esa torpeza, ¿no? Que viene, nos va a dar esa enseñanza que va a ser no volverlo a hacer más, porque fuimos torpes, ¿sí? No lo pudimos hacer como decía la palabra. Entonces, esas enseñanzas nos va a venir a nuestras vidas para poder vivir y después no confundirnos de vuelta, no volver a tropezar con la misma piedra, como dice. Y tantas veces me viene, ¿no? Esa palabra que dice que cuando uno peca, ¿no? Dice, o algo, ¿no? Que hace, ¿cuántas veces no tenés que perdonar al otro? ¿Cuántas veces? Dice. Infinitas, ¿sí? Todas las veces que uno tiene que perdonar, 7 veces no son, son 70 veces 7. Entonces, todas esas cosas que nos enseña que nosotros, aunque el otro veamos que estropieza, hay que ayudarlo a levantar y no pisotearlo. ¿Por qué? Porque la palabra de Elohim dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y acá me corrí un poquito de la palabra, pero está bueno decirlo para que esté en nuestros corazones también. Y hay algo que me gusta mucho lo que dice en Colosenses, ¿sí? Que dice, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. ¿Qué nos está hablando? No hay. Que todo fue creado para Él y para Él. Siempre.
por medio de Él, para Él, y todo fue creado porque Él está hablando en esto, está diciendo que todo lo que fue creado fue por un propósito. ¿Sí? Todo fue creado por un propósito. Él sabía que el ser humano era torpe. ¿Sí? No era sabio como Él, era torpe. Por eso el hombre quiso tener sabiduría y cometió la torpeza de su vida y corrió ese pecado por medio de esa torpeza. Y dice que Él fue todo creado, no verdaderamente como Él quiso. Y ese propósito, ¿para qué era? Para que cuando Yeshua, nuestro Salvador, Él venga, Él nos iba a redimir de todos esos pecados, de todas esas cosas que a veces por torpes, por hacer malas cosas, caemos, así como fue todo lo que sucedió. Entonces, acá nos está enseñando que todo es para Él y siempre va a ser así, ¿no? Y hay algo que vamos a terminar que dice, ¿no? Y Él es también la cabeza del cuerpo, que es la Keilah, que es eso que nosotros formamos, ¿no? Ese grupo, la Keilah, ese grupo de Muná, ¿sí? Que nos podemos alimentar, podemos darnos de uno al otro, ¿sí? En enseñanza y poder transmitir también de esa sabiduría que viene de Elohim. Cada uno nos podemos alimentar y cada uno podemos ayudarnos, porque eso es lo que Adonai quiere para nosotros, como hijos de Él. Por eso a veces me ronda tanto, ¿no?, la cabeza cuando dice, te amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y a veces uno piensa, ¿no? ¿Cómo voy a amar a una persona como a mí mismo? Y a veces pensás, ¿vos te amás? ¿Verdaderamente vos te amás para amar al otro? Porque a veces hay gente que no se ama tampoco. ¿Cómo va a amar a otro si tampoco se ve él en el espejo y se aborrece, ¿no? Entonces, todas esas cosas tenemos que primero, como dice, de nuestro ser, cómo nosotros tenemos que ser por dentro. Entonces nos purifica, nos limpia, porque su palabra dice que su palabra, a medida que uno va tomando entendimiento y sabiduría, lo que va a hacer Adonai nos va purificando. Y tantas veces vemos no con esa imagen de ese vaso que está sucio y le vas echando agua y va saliendo toda la suciedad cuando va subiendo, ¿no? Y lo que va quedando desde el fondo, desde hacia adentro, hacia afuera, va saliendo y va quedando limpio, ¿no? De esa forma es nuestro corazón cuando nosotros queremos agradarle a Él, pero no agradar al hombre, agradarle a Él, darle verdaderamente a Elohim lo que le corresponde. Entonces, este proverbio es hermoso porque primero nos habla de esa sabiduría que nosotros tenemos que escuchar y oír, sí, la palabra de Elohim, y entendimiento, producirla, hacerla. Todo lo que tomamos de parte de Elohim a través de su palabra, de lo que Él nos enseña, producirla, enseñarla. Y eso que Elohim nos dio, esa sabiduría que viene también como el propósito de Elohim, que Él ya lo sabía, que iba a ser, era Yeshua. Y eso nos queda verdaderamente para poder tener ese control, ¿no? Y hay algo que siempre nos da esas palabras. Sabiduría y entendimiento, esas dos palabras nos dan un atributo que Elohim comparte con el hombre. Ese atributo que Elohim comparte con el hombre, lo leemos y nos dice el verso 13, dice, feliz el hombre que haya sabiduría, el hombre que produce entendimiento, porque mejor es su ganancia que la ganancia de la plata.
Qué hermoso, ¿no? Como dice, ¿no? Como broche de oro ese versículo. Esos atributos de Elohim Amén. que viene de parte de él. Y ese hombre es el que produce. Y nosotros tenemos que producir. ¿Sí? Amén. Esos son los atributos de Elohim que nos habla en ese verso, en el verso 13. Todo el conjunto de lo que estuvimos leyendo desde el comienzo del Proverbios 3 hasta aquí nos está hablando de la sabiduría. Y hay algo importante para que lo tengan en cuenta. Del verso 1, que primero nos habla de proverbio, cómo interpretar proverbios. Sí, si no lo pueden ver de vuelta, que está grabado, las primeras palabras que hablamos, cómo interpretar proverbios. También lo vamos a ver desde el capítulo 1 al capítulo 9, todo lo que habla de la sabiduría. Ya después del capítulo 10 en adelante ya va a cambiar ya lo que él está hablando sobre al pueblo, ¿no? Y qué hermoso poder verdaderamente entender la palabra de otro punto de vista y no entender cómo a veces nos enseñaron tantas cosas, pero sin verlo directamente de lo que nos habla la palabra textualmente y que la podemos vivirla, que no solamente proverbios son, como muchos veíamos, esas metáforas, esa alegoría que a veces no teníamos ni siquiera entendimiento de lo que nos estaba hablando. Cuántas veces la leímos, ¿no? Y queríamos entender la palabra y leíamos por partes y decíamos, no, esto quiere decir esto nada más. Pero hay mucho para seguir y después en el verso 27 lo vamos a seguir viendo la semana que viene y vamos a seguir viendo de qué nos está hablando en esa parte. Ya hay